Hola a todos, soy Laia Costa, voluntaria del Legal Center Lesbos en la isla de Lesbos. En primer lugar, comunicarles los datos que la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas ha publicado de este mes de septiembre, referidos al número de llegadas y salidas de personas refugiadas. El total de llegadas ha sido de 10.500 personas, de las cuales el 50% ha llegado a la isla de Lesbos, luego le sigue Samos, Chios y el resto de las pequeñas islas del Egeo. Las nacionalidades continúan siendo la afgana la principal, luego Siria y ahora está aumentando el número de personas de Somalia. Y las transferencias a tierra han sido de 5.000 personas, por lo que significa una llegada de 5.000 nuevas personas a las islas del Egeo en unas instalaciones que ya sabemos que están saturadas y que es imposible de recibir estas personas con los mínimos estándares que se necesitan. ¿Qué más ha pasado esta semana? Esta semana, el sábado, hubo una marcha promovida por la gente de la Asamblea de Trabajadores de la ONG, de las ONGs de Lesbos, que es una asamblea, una organización que desde que murió un menor no acompañado a principios de mes ha estado organizando varias marchas, varios encuentros para, para denunciar el estado de la situación de Moria. Y este sábado pues se promovió una marcha desde Mitilini hasta Moria, pero no se pudo llegar a Moria porque había un furgón policial y antidisturbios que prohibieron que los manifestantes pudiéramos llegar hasta el campamento de Moria, según ellos por motivos de seguridad. Uno de los temas que se habló durante la marcha con los refugiados que sí se sumaron era que la mayoría de refugiados tienen miedo a ser deportados. Y eso parece ser que es un rumor, una información que están dando los líderes comunitarios que están en el campamento, que van diciendo, sobre todo en las colas de la comida, van diciendo a todo el mundo que si se manifiestan pueden ser deportados. Obviamente, si sumamos las últimas declaraciones del gobierno de que va a deportar a 15.000 personas, información que obviamente los refugiados también tienen, pues la confusión es muy grande y la gente relaciona lo que les están diciendo los líderes comunitarios con lo que dice el gobierno griego. Está siendo interesante también porque en pequeños grupos pues estamos empezando a trabajar todo el tema de la protesta, ¿no? Del derecho a la protesta, qué significa protestar, qué significa manifestarse, ¿no? Qué derechos tienen los refugiados, qué derechos van a tener cuando en este caso lleguen a tierra, ¿no? A lo que ellos consideran que es la Europa de verdad y no esta isla. A nivel de procedimiento legal, bueno, KELPNO, que ahora ya no es KELPNO, ahora se llama SILO, que es el organismo médico que hace las entrevistas y las revisiones médicas, ha empezado a funcionar, ha estado 2 meses prácticamente sin funcionar, ahora vuelve a funcionar con 2 personas solamente, 2 médicos. Las colas son larguísimas porque la gente tenía cita desde el 1 de septiembre, por lo tanto no se está atendiendo a la gente con la cita, obviamente. Y una cosa muy curiosa que está pasando, sobre todo con los hombres solteros afganos, solos, es que a pesar de que tenían la cita para el refugio, para la entrevista de refugio en 2020 o 2021, se las está llamando telefónicamente para que hagan la entrevista al día siguiente o a la semana siguiente. Este hecho, que puede suponer pues una mejora, porque no tienen que esperarse 1 año o 2 años acá en Moria, sí que está suponiendo una falta de información y de no tener tiempo para preparar la entrevista. Eso es un hecho que está pasando desde hace estas 2 semanas. Así que estas son las novedades de esta semana desde Lesbos. Gracias, un abrazo. Hola queridas compañeras, queridas personas compañeras, aquí Vicente Carro desde Sid, frontera entre Serbia y Croacia. Seguimos una semana más con muchas actividades. Hemos montado un sistema de cocina
y sistema para calentar el agua para que puedan seguir dándose duchas durante el invierno frío que viene. Además, como seguimos con el tema de la sarna, pues necesitamos que se mantenga el tema higiénico más a menudo. O sea y además, bueno, vamos a tener esta semana que viene la visita de Médicos Sin Fronteras. Vamos a hacer un tratamiento de choque de 2 días, cambiándole todas las mantas, cambiándole todas las ropas y haciendo que tomen una ducha de agua caliente y que, bueno, pues el tratamiento médico que con las cremas necesarias para a ver si podemos ponerle cara a punto final al tema de la sarna. Así que aquí seguimos con muchas actividades, comprando cosas para aprovisionarnos para el invierno, calcetines, calzoncillos. Estamos esperando que nos lleguen mantas también de otra organización. Estamos esperando que para mediados de noviembre llegue el contenedor que va a venir de España con ropa de invierno. Va a ser un invierno duro, necesitamos vuestra ayuda. Hoy, por ejemplo, pues han sido detenidos 7 chavales. 3 de ellos ya han sido puestos en libertad porque eran menores y a ellos los menores no los pueden detener. Enseguida que nos hemos enterado, hemos llamado a nuestro abogado, Gabriel. Él ha llamado a la policía y han soltado a los menores. El resto todavía están detenidos. No sabemos cuántos días más van a estar, pero bueno, desde luego vamos a hacer la campaña de recogida de dinero para pagar sus fianzas y que salgan lo antes posible, porque las cárceles de aquí pues no son nada recomendables para que se queden gente joven allí, ¿no? Seguimos contando con vuestra ayuda. Os dejo con el compañero David, nuevo que ha venido, y él os contará más. Un abrazo grande y hasta pronto. Buenos días a todos, habla David y estoy aquí en Šid, Serbia. Yo he llegado hace unos días y estoy acompañando el equipo del No Name Kitchen. Así que les voy a informar un poquito sobre nuestro trabajo y el día al día en que vivimos. Aparte de los campamentos oficiales de refugiados que hay, un montón de gente que vive separado y que no recibe la ayuda del gobierno serbio, pues las organizaciones grandes como el ACNUR o el OIM, y son exactamente esas personas de cuales nosotros nos encargamos. Cada día abastecemos a ellos de lo básico, como agua, ropa y una vez de comida caliente. Además hay que lavar la ropa, cargar los teléfonos, reparar las tiendas de campamento y todo lo que hace falta y que se quede en nuestro poder. Realmente tenemos 2 lugares de trabajo. Un sitio en que vive un grupo de chicos, muchos de ellos menores, que lo llamamos el squad. Y otro puesto en que cada día a la misma hora se acuden todos los demás, que llamamos suk. Preparamos todo lo que necesitamos en casa y nos vamos por donde viven los chicos. Ahí junto con nosotros ellos preparan su propia comida. Mientras cocinan, ofrecemos asistencia médica básica, un generator para cargar los teléfonos y distribuimos la ropa que nos pidieron. O sea, colectamos la ropa que nos dan y la lavamos en casa. La mitad de la comida preparada llevamos al otro lugar, al suk, a repartir con la gente que vive desplazado por la área. Y hacemos prácticamente lo mismo ahí, de la comida, de la ropa, electrónica, de la medicina, etc. En casa lavamos la ropa vieja y buscamos la ropa pedida en nuestro rodamiento, que consiste en donaciones y cosas compradas por nosotros que hace falta urgentemente. Pues yo personalmente no vine con No Name Kitchen, sino otra organización que se llama Border Violence Monitoring, que tiene su obligación en el reporte sobre pushbacks ilegales, que es decir, empujadas tras la frontera por autoridades en terreno de la Unión Europea que no cumplen el proceso de asilo y pues la violencia innecesaria aplicada por la policía. Como recién he llegado, todavía estoy al principio de mi trabajo,
Por esto, cierto que hay que establecer un nivel de confianza con las personas que encuentro en el día al día, porque, claro, contar su historia no es fácil y no lo haces para cualquier persona, ¿no? Ya estoy en contacto con nuestro abogado, o pues que sea un abogado que no es nuestro, pero ayuda mucho a No Name Kitchen, haciendo contactos de más y empatizándome con la situación aquí en Chile. Por ahora, yo me voy a quedar unos 2 meses, pero vamos a ver el progreso. Por extensión, el Border Violence Monitoring es un network que es una red que quiere juntar las organizaciones que hay en todas las partes de la ruta del Western Balkan, como la llaman, y conseguir datos sobre dicha violencia. Hacemos mucho trabajo aquí en Serbia, Bosnia y también Grecia, como tal vez ya saben. A mí me importaría mucho que la gente conozca más sobre los procesos aquí, porque de mi opinión es un tema de mucho sufrimiento que no obtiene la atención que merezca. Cada día colectamos más informaciones y esperamos construir más presión a la Unión Europea y los gobiernos nacionales para mejorar la situación en las fronteras aquí. Eso ojalá que vamos a conseguir. Y pues ahora eso sea todo de mi parte y les deseo un buen día. Hasta luego y do videnja de Serbia. Buenas, soy Andrea desde la No Name Kitchen en Velika Kladuša. Esta semana no hay demasiadas novedades. Bueno, sí que es verdad que estamos más tranquilas en cuanto a la presión policial, podemos realizar nuestras tareas de forma más relajada y esperemos que de momento continúe así. Bueno, han cambiado las temperaturas y está empezando el mal tiempo, se acerca un invierno bastante duro, así que precisamos de donaciones para poder comprar leña para dar a los chavales. Y también quiero hacer un llamamiento para que colaboréis con el proyecto If You Do Mind, ya que necesitamos de manera urgente poder cubrir gastos médicos. Y bueno, es un proyecto que es muy interesante porque establece conexión entre personas y ya no es solamente, se realiza un seguimiento ya no solamente económico, sino que se crea un vínculo con dichas personas y es gratificante también, ¿no? para la persona que es ayudada. Por lo demás, pues está todo como siempre aquí, no para de llegar gente, es una zona fronteriza, como ya sabéis, y bueno, sí que hemos notado que hay mucha gente que está empezando a hacer el game antes de que empeore el clima. Y poco más que contar por esta semana. Así que nada, un saludo y nos vemos la semana que viene. Hola, buen día, buenos días. Estamos aquí Paula y Alex de la No Name Kitchen en Patras y vamos a contaros un poquito cómo hemos vivido esta semana. Mi percepción es que se ha producido, mi percepción no, en el caso de voluntarios hay un relevo de voluntarios, todos con los que yo coincidí en estas semanas anteriores ya están de vuelta a sus países. También hemos detectado un relevo en los refugiados, parece que muchos de ellos han hecho el game y esto se traduce en el caso de los voluntarios a un proceso de adaptación que afecta directamente a la atención sanitaria porque perdimos a la persona especializada, de manera que estamos siguiendo un protocolo de atención médica básica, esperando a que el día 15 llegue un médico. Y en el caso de los refugiados, pues percibimos que hay en las jerarquías dentro de los squads un proceso de adaptación que se traduce en peleas. Nos han comentado que el reparto de la comida no es igualitario dentro de los squads. Y estamos asistiendo realmente a brotes de violencia que yo no había presenciado antes. Por otra parte, desde la administración local nos prometen o adquieren el compromiso de proporcionarnos algo más de ayuda. Estamos a la espera de que se materialice
Y bueno, y quiero aprovechar para hacer un llamamiento porque a potenciales colaboradores, porque estamos realmente trabajando con recursos muy limitados y con serios problemas. Tengo aquí a Alex bueno, que nos va a dar su punto de vista sobre cómo lo está viviendo él. Hola, buenos días. Bueno, pues nos llegan también informaciones de que en otros campos de refugiados de Grecia, tales como algunos en Lesbos o por la zona de Corinto, están sobresaturados y se va a hacer un traslado de todas las familias y demás personas más vulnerables que estaban residiendo ahí a pisos y apartamentos de demás para poder llenarlos de chicos jóvenes que no son el objetivo más vulnerable que considera el gobierno. Por ello nosotros consideramos que eso es como una táctica para poder tener a los chicos así más controlados, que suelen ser los más problemáticos, para poder empezar a iniciar deportaciones. Pero bueno, decimos que es una suposición. Entonces, además, entonces, por la consecuencia de que estos campos están sobresaturados, también prevemos que en las próximas semanas o los pocos meses se incremente bastante el número de refugiados aquí en Patras, en los squads, y por lo tanto nosotros vamos a empezar a pensar nuevas estrategias y políticas para poder abarcar un mayor número de comidas y recursos para poder aportar a los nuevos refugiados en potencia que todavía no están aquí. Pero bueno, esto todavía está un poco verde, así que ya lo iremos cocinando estas semanas y a ver qué surge. Bueno, y con esto yo quiero insistir, necesitamos colaboración, porque somos muy poca gente, somos hormigas y necesitamos ayuda. Es con lo que me gustaría cerrar esta emisión. Así que un saludo desde aquí y que paséis buena semana. Nos olvidamos de comentar que en esta semana los chicos de los squads nos comunican que se han producido 15 detenciones, alrededor de 9 el lunes y 6 el miércoles, y no tenemos nuevas noticias de qué ha pasado con estas personas, si fueron enviados a Grecia, si los llevaron a la oficina de policía. No tuvimos noticias sobre ellos, esperamos tenerlas hoy. De lo que sí tenemos constancia es de que en los squads del puerto mucha gente se ha ido a hacer el game a Italia y esperaban su llegada a Italia hoy. Y bueno, hoy a la hora de hacer el reparto nos comunicarán si realmente llegaron y consiguieron pasar la frontera, o si fueron enviados de vuelta o qué pasó con ellos. Nada más, un saludo.